y después en las repeticiones. Hoy, bueno, nuevamente en solitario, pero no se preocupen, ya viene Antonio en estas próximas semanas. ¿Ah? En este momento él está estudiando, así que por eso no ha podido venir. Pero no se preocupen, ya vuelve nuevamente. Hoy día un programa dedicado al anime. Vamos a hacer varias partes de este programa, ya que vamos a hablar de las distintas fases del anime en Chile, bueno, y en Latinoamérica en general. Y hoy día nos vamos a concentrar en el anime más antiguo, en el anime que veíamos los mayores de 40, eh, entre la fe más o menos, no sé, 70, 80. Vamos a dedicarnos a esos animes que, bueno, en ese tiempo nosotros no lo llamábamos anime, decíamos, no sé, dibujo animado o los monitos de la tarde, pero desde siempre acá en Chile sí han habido varios dibujos que son de Japón, independiente de que también traíamos dibujos de Estados Unidos, como, no sé, Hanna-Barbera y otros monos que se veían en esos tiempos. Pero también estamos bastante ligados a lo que es el anime sin saberlo en ese entonces. Muestra de ello, bueno, voy a ir mostrando varios videos de distintos animes que se veían en los 70 y 80. Eh, pero bueno, vamos a empezar ligerito. Bueno, saludamos a la gente de Cinépolis. Hoy día se estrena Los Pitufos, por si ustedes tienen niños y quieren ir a verlo. Hay unas palomeras espectaculares. Viene la casita de Papá Pitufo, y es todo un hongo ahí hermoso, y varios vasitos de pitufo, pero la palomera está genial. A ver si después la tratamos de mostrar acá en el programa, en los siguientes capítulos. Recuérdense que ya empezó la preventa de Los Cuatro Fantásticos, que ya la próxima semana se estrena, ¿ah? Para que compren su entrada en preventa. Y también viene con vasos y palomera. La palomera es un la mole, o la cosa, como lo conocen algunos, pero más bonito se ven los vasos. ¿Ah? Yo esperaba, como les decía la semana pasada, que llegara la palomera de la cabeza de Galactus, pero no llegó. Pero bueno, por lo menos tenemos aquí algunos coleccionables que van a ser unos vasitos que están bastante bonitos. Todavía está en cartelera. Bueno, no, Lilo y Stitch ya salió de cartelera, pero está como Entrenar a tu Dragón. Está Superman, acuérdate que Superman se estrenó la semana pasada, jueves pasado. Está todavía Jurassic World. eh, Hoy día Los Pitufos. Y bueno, si se me queda alguno en el tintero, nos recordaremos más adelante. Bueno, como les decía, hoy día vamos a empezar con el programa dedicado al anime. Hay varios animes que en ese momento, como les decía, 80, 70, 80, se daban aquí en Chile. Eh, bueno, vamos a empezar con estos animes primero, y después en las semanas que siguen vamos haciendo otros programas con los animes que ustedes conocen, que a lo mejor se abrieron a la cultura anime, como lo que es Dragon Ball, Slam Dunk, y los nuevos que están apareciendo ahora como Dan Da Dan, Sakamoto. Vamos a ir viéndolos todos de a poquito, dándoles la importancia que tiene cada periodo de estos dibujos animados. Estaba leyendo por ahí la palabra anime, estaba viendo que salía de la palabra gringa animación. ¿eh? Eh, los japoneses tienen un estilo extraño de decir palabras, y decían animation, y de ahí sale la palabra anime, que es un poquito más corta. El anime que conocemos ahora lleva mucho, mucho tiempo en Japón. Más o menos desde 1960 que ellos están haciendo este tipo de caricaturas. Eh, y bueno, a lo largo de los años nos han entregado grandes obras que quedan en la retina de los niños y ahora la juventud. Partamos con algunos de los que recordamos en los años 70, 80. Voy a partir con este es el Capitán Centella.
Vamos a esperar el videito. Acuérdense que nosotros acá no estamos usando audio para que después no nos bajen el programa. A esperar que se cargue un poquitito el video. Bueno, Capitán Centella no nace como manga, nace como un personaje live action. Es el, por decirlo de alguna manera, el Batman de los japoneses. Era una especie de policía retirado que en algún momento se veía, no sé, superado por el caso, como que desaparecía y aparecía el Capitán Centella en la moto. Usaba látigo y pistolas. El, el personaje original es de 1958, donde se hacían como especies de series, pero el anime que estamos viendo es de 1972. Tuvo 39 capítulos, este llegó a Chile, nosotros lo veíamos, no me acuerdo si en Canal Nacional o en el 13, me da la impresión de que era Canal Nacional, como que llegó harto anime, como les decía antes, a Chile en esa época, que nosotros no sabíamos que se llamaba anime, para nosotros eran los dibujos animados. Eh, el creador de este anime, o perdón, más que de anime, del personaje es Kohan Kawauchi. Esto se crea como una serie live action primero, y después con el tiempo se hace esta serie anime, y bueno, primero se hace un manga y después se hace la serie anime de este personaje. Acá el Capitán Centella tiene que haber llegado más o menos como el 78, por ahí donde llegaron todos los monos animados que nosotros veíamos acá en la tele en los años 70, 80. Como les decía, esto tuvo una sola temporada, más o menos 39 capítulos. Y esta es bueno, como les decía antes, esta es la fórmula que usaron los japoneses para tener su propio superhéroe, su Batman. Bueno, aquí llegaron varios, como les decía antes, superhéroes. También llegaron los robots gigantes. Para los más setenteros, ochenteros, podemos recordar a Mazinger Z. Este también nace de un manga. Este es uno de los personajes que nace de un manga. Esta serie se hizo en el 72 en Japón, pero acá también llegó como finales del 70, 80, casi, más o menos en esa época. El creador es Go Nagai. Y bueno, eh, la historia era este piloto que se llamaba Koji Kabuto y que peleaba contra las fuerzas del Doctor Hell, donde habían varios monstruos acá, varios de estos monstruos japoneses, y aquí habían un montón de robots. El robot gigante Mazinger Z, bueno, era lo que vieron ustedes saliendo de esa especie de piscina. ¿M? Y Koji llegaba a través de una nave, se montaba en la cabeza y lo podía comandar. Eh, lo acompañaba también un robot femenino que era Afrodita, se llamaba acá, no, no desconozco el nombre original, pero acá se llamaba Afrodita. Y bueno, y los dos peleaban contra estos monstruos que trataban de conquistar el mundo. Esta serie, bueno, tiene 92 capítulos. Como les decía antes, esto se hizo en el 72, pero acá tiene que haber llegado a menos 78. Y estos ya son los primeros mecha que nosotros vemos acá en Chile. En esos años esto fue furor, tuvo álbum que en ese tiempo era Salo.
Y bueno, todavía hay un montón de figuras, se han hecho igual películas de anime de Mazinger, hay mangas. De hecho, creo, he visto películas que han tratado de actualizar Mazinger. No sé si ha logrado el éxito que tenía en esos años, pero se recuerda con harto cariño para los que éramos niños en esos tiempos. Bueno, los 80, 70, 80, bueno, muchos de los manga, o perdón, de los anime que nosotros veíamos eran todos como de acción, así como los superhéroes, el robot gigante y todo eso. Otro de los anime que llegó acá, que este también tienen que haberlo dado en televisión nacional, era Fuerza G, que se llamaba acá, en japonés es Gatchaman, está creado por Tatsuo Yoshida. También se hizo en el 72 en Japón, pero acá también tiene que haber llegado más o menos 78, 80. Y bueno, es la historia de un equipo de 5 chiquillos que usan nuestros tipos trajes de aves, eh, y que trataban de pelear contra la organización Galactor. Acá nosotros le decíamos Galactor al jefe que nosotros conocíamos acá, pero en realidad la organización se llamaba Galactor. Esta serie tuvo 3 temporadas. ¿Mm? Como les decía, cuenta la historia de estos 5 personajes, que es Ken, Joe, Jun, Jinpei y Ryu, que son 4 varones y una niña, que andaban en el Fénix, en la nave Fénix, por lo menos acá se llamaba así. Y como les decía, tuvo 3 temporadas de 105, 52 y 48 capítulos. También acá nosotros lo veíamos en las tardes de la semana y en la mañana o los sábados que dan la sección de dibujos animados en esos años. Ahora, aquí llegó mucho material de anime, por ejemplo, para los más, y decir viejitos, pero bueno, para los de mi edad más o menos, no sé si ustedes se acuerdan, bueno, estaba Marco, estaba Remy, eh, habían una serie de animes que eran basados también en libros. O sea, Marco era basado en un libro, Remy también. Eh, Hay otros anime basados en cómics extranjeros. ¿Mm? Y había, bueno, eran como los inicios y bueno, estaban tomando un poquito de todo ahí para poder armar estos dibujos animados. A todo esto, bueno, no sé, creo que el primer anime que sale más o menos es en el 63, ya como anime. Antes habían intentado hacer algunas cositas, algunas pequeñas películas o cosas así eh, bajo, baja cantidad de tiempo. Creo que hay una película para la Segunda Guerra que es como de 37 minutos, pero los primeros animes ya aparecen ya como desde la década del 70, 60, perdón, hacia adelante. Bueno, seguimos con los animes que nosotros veíamos en los 70 y 80. Acuérdense que íbamos a ir hablando en varios programas de estos animes, ¿m? De la década del 90 también y de los que están saliendo ahora, que son un montón de animes. Y bueno, vamos a recordar uno que era ya como un poquito más familiar. Este era Candy Candy. No me acuerdo en qué canal lo dan. Me acuerdo haberlo visto en el UCB o el Canal 4, el Canal Católico de Valparaíso. Pero no sé, no me acuerdo haberlo visto si lo daban en el 13 o en Televisión Nacional. Bueno, esta es la historia de una huérfana que es adoptada por una familia más o menos rica y que, bueno, pasa por un montón de peripecias, se va a estudiar, está en la guerra, se enamora varias veces. Era una historia bastante familiar. Eh, Se supone que era más para niñas, pero acá, bueno, uno como niño veía todo lo que todo lo que era animación.
Eso también a veces producía grandes problemas con el Consejo Nacional de Censura que teníamos acá. Es una serie que, bueno, la otra vez escuché que el final que vimos acá no es el original, ya que aquí creo que el material no llegó del final y aquí adaptaron parte de la historia para hacer un final porque creo que se estaban demorando mucho en terminar la historia y hicieron un final al gusto de Chile. Vamos a buscar un día el final real para comentarles qué tal es el final de Candy Candy. Como tenemos varios animes, vamos a ir como apuradito para alcanzar a mostrar lo más que se pueda hoy día de los animes antiguos. Eh, Aquí tenemos otro que, bueno, muchos deben conocer a este personaje de aquí, este es Astro Boy. Lo que estoy mostrando acá es Jet Marte en la pantalla. Jet Marte nace el año 77. La idea de esta animación era hacer Astro Boy en colores. Ya se había hecho Astro Boy, pero en blanco y negro. Pero por problemas de derecho de autor no se pudo tomar el nombre de Astro Boy, y que es del mismo creador, que es Osamu Tezuda. eh, Crean esta versión original que se llama Jet Marte, que en realidad es prácticamente la misma historia de Astro Boy. Arreglaron el dibujo para que tuviera ciertos cambios. Si se fijan, si alcanzan a ver ahí la pantalla, el Jet Marte tiene alas, tiene como un cuellito, las orejas o las puntas de su pelo son distintas, pero mantiene la esencia de lo que era Astro Boy. Si se fijan ahí es un poquito distinto al dibujo, pero bueno, con eso lograron eh, salvar esta pequeña dificultad que tenían para hacer esta caricatura en colores. Jet Marte tuvo 27 capítulos. eh, en algún momento le hacen un hermano que estaba en los planes del creador, que como papá de Jet Marte, que se muere en uno o dos capítulos iniciales. Y bueno, acá también, en realidad no me acuerdo bien en qué canal lo daban, pero estos monitos lo daban en los canales nacionales, que en ese tiempo tampoco eran tantos, o era el Canal 13, o era TVN, o Chilevisión, que en ese entonces no sé si era RTU o Canal 11, y estaba también el UCB Televisión, que era el canal de aquí de la Universidad Católica, pero de Valparaíso. Programas icónicos como Pipiripao y un montón de otros programas daban estos anime que uno en ese tiempo no sabía que se llamaban anime. Ahora, en ese tiempo, bueno, habían varias series también que no eran de anime en sí, pero eran bastante entretenidas. La otra vez, cuando fuimos de visita a Game House, el local que está aquí en Quillota, que es dedicado a los juegos, nos acordaba un poquito de Sankukai, que era la versión Star Wars de Japón. eh, pero en general llegaba harto anime. Vamos a subir otros acá, si me dan unos minutitos para que no... Vamos a esperar a que se suban el resto de videos. Bueno, aprovechamos de saludar a los amigos de Game House, ¿no? Que hoy día están atendiendo hasta las 12, creo. Es un local espectacular. Revisen nuestros videos de cuando fuimos a grabar al local, ¿no? Para que ustedes ahí más o menos vean de qué se trata. Es un lugar espectacular para ir a comer y jugar. Y también saludamos, les reiteramos el saludo a los amigos de Cinépolis, que bueno, ya les dijimos la cartelera, está Superman,
Jurassic World. Hoy día se estrenan Los Pitufos. Acuérdense que la próxima semana se estrenan Los Cuatro Fantásticos. Y recuerden que hay palomera de los pitufos, vayan a comprarla si tienen niños, es bastante bonita como les decía antes, es una casita de pitufo y sale papá pitufo ahí en una esquina, parece que es bastante espaciosa, así que échenle una miradita para que la tengan ahí de recuerdo. Y recuerden que vienen los vasitos de los Cuatro Fantásticos. Pues mientras se cargan los videos, bueno, aquí tenemos varios personajes. Por ejemplo, aquí tenemos los mechas de... No sé si se alcanza a ver. Vamos a revisar. De Gundam. También es un anime. Aquí tenemos a un pequeño Goku ahí para que hoy día nos quiso acompañar. Junto a un pequeño Vegeta. ¿Ah? Y bueno, de ellos vamos a hablar en un segundo capítulo. No hoy. Pero ahí están acompañando. Ya yo creo que ya se cargaron los videos. Vamos a ver con qué seguimos. Ya. Bueno, esta es una serie que hicieron en el 77. Tuvo 44 capítulos y fue hecha por Genso Murakami. También es un manga que pasa anime. Y acá llegó con el nombre de Grand Prix. Bueno, es la historia de un muchacho que se llamaba Takaya, que bueno, acá llegó con otro nombre, era Tommy Bronson, algo así, era por ahí el nombre. Ustedes saben que el anime antes llegaba con nombres, trataban de ponerles nombres españolizados o gringos como para que uno enganchara un poquito más. Bueno, este muchacho quiere transformarse en piloto, por eso empieza a correr la Fórmula 1. Y bueno, a medida que van pasando los capítulos, va conociendo conductores que en ese tiempo eran famosos como Niki Lauda. Era una serie bastante entretenida. La escudería de ellos no era muy poderosa, entonces siempre andaban con problemas con el auto. Eh, Creo que en los últimos capítulos él logra ganar una carrera. Generalmente, no sé, estaba por ganar y el auto se le descomponía y quedaba, no sé, último o segundo, por no estar en una escudería muy buena. Es una serie bastante entretenida, si en algún momento tienen la opción de buscarla y verla, no son tantos capítulos, son 44 solamente, y es parte de los animes que nos llegaban en esos años. Esta también tiene que llegar acá, no sé, 70, 80, o sea, finales del 70, principios del 80, nosotros teníamos como un poco de retraso con ciertas series. No es como ahora que tenemos otros medios para enviar la información. Tenemos incluso ahora los streaming, que es mucho más fácil revisar todos estos animes o todas las series que nos gustan ver. En esos tiempos llegaban los videos y venían los videos completos, o sea, viajaban desde Japón hasta Chile y ahí recién nos podíamos ver. Otra de las series importantes que hubo en la década del 70-80 es el Capitán Futuro. Esta sí es una serie, bueno, Capitán Futuro es un personaje creado por Edmond Hamilton. No estoy seguro si es francés, lo voy a buscar después más adelante. Pero bueno, los japoneses les llamó la atención la idea
y crean este manga y después este anime llamado Capitán Futuro. Este sale el 7 de noviembre del 78, ¿ya? El Capitán Futuro, su nombre es Curtis Newton, es hijo de una familia de científicos que son asesinados y él decide luchar contra la injusticia y todo lo que está pasando en el universo. Es un poquito más grande el cuento. Eh, Capitán Futuro andaba con dos androides, uno era Groot y el otro era Otto. Otto se podía transformar, Groot era como una especie de humanoide, es un robot, y Otto era como una especie de hombre sintético que él podía modificar su rostro al gusto y podía incluso hablar como la persona que él quería imitar. Una serie que, bueno, entre luchas y peleas contra varios villanos, también hay un poquito de información científica y teoría. Es bastante entretenida. Ahora, hace poquito vi que está saliendo nuevamente el manga, modificado para estos tiempos, más estilizado y todo eso. Hace poquito lo vi en redes sociales que está volviendo Capitán Futuro para las nuevas generaciones. También se los recomiendo harto por si quieren ver más o menos lo que los mangas o los animes que se estaban haciendo en los tiempos de los 70 y 80. Si lo encuentran por ahí, tiene 52 capítulos solamente, no es tanto. Y una serie bastante entretenida. Vamos con otra serie. Ya, esta es una serie antiguísima, es del 69. Yo creo que muy pocos se acuerdan de ella. Acá llegó como San, el rey del judo. Está creada por Tatsuo Yoshida también. Bueno, el personaje se llama en realidad Sanchiro. Acá le pusieron Sam, como para cortar el nombre, yo creo. Y bueno, cuenta la historia acá de este muchacho que encuentra el hijo de un judoka. Él también pertenece a la escuela de su padre. Y un día lo encuentra casi moribundo. Y el papá le dice que encuentre al hombre tuerto. Entonces, bueno, él toma su traje de judoka y empieza a recorrer por distintos lugares a buscar a este hombre tuerto que había matado a su papá. Bueno, es una serie de 26 capítulos. El personaje siempre anda con un perrito y un niño. El personaje se llama Boke, creo que es. Bok. Y por cada capítulo él va encontrando distintos luchadores. Hay muchos que son tuertos y al final le dicen que no es el que está buscando. Creo que nunca vi el final de esta, pero era bastante entretenida la serie. De hecho, bueno, él cuando ahí atrás se ve que anda con su traje de judoka, lo tiraba y se lo ponía así de una forma muy rara y hacía ese movimiento de dedo que como una imitación a lo que generalmente hacía Bruce Lee. Esta serie, bueno, como les decía antes, es del 69, pero acá se emitió años 80. Poquitos capítulos, 26 capítulos, es bastante entretenida de ver, así que si quieren buscarla por ahí, échale una miradita, bastante buena. La gracia siempre del anime, que yo me he podido fijar, es que siempre tienen historias variadas, o sea, desde robots, desde personajes que son detectives, hasta estos personajes que ahora están saliendo con luchas de demonios y todas estas cosas. Que bueno, también en los 90 también llegaron algunos de esos a nuestras manos.
Bueno, vamos con otro. Este ya, bueno, es ochentero, ya en 82 se realizó, acá llegó después, sí, ¿eh? Pero en el 82 aparecieron el anime del superagente Cobra que llegó acá. Esto es creado por Buichi Teresawa. Bueno, y cuenta la historia de Cobra, que era un un pirata espacial, que bueno, en su brazo él se lo puede sacar y tiene una psicoarma, tiene como un cañón dentro del brazo. Al colocarse el brazo lo mueve perfectamente. Empieza la serie con este personaje, no sé si ustedes, bueno, para los que hayan visto un poquito la película de Schwarzenegger, Total Recall, que él se supone que era una persona que vivía en Marte y lo traen a la Tierra, pero le habían como borrado la memoria y al ir a un, bueno, era como una especie de servicio donde te hacían recuerdos falsos, se acuerda de quién era. Bueno, es algo muy similar a lo que le pasa a Superagente Cobra. Trabajaba en la Tierra, él se había borrado la memoria, sí, y se había hecho la cirugía. Se supone que él tiene el pelo oscuro, largo, y tiene otras facciones, que es más o menos similar a lo que se ve, pero bueno, se supone que era otra persona. Y él mismo, para retirarse de la piratería y que no lo buscaran otras personas, él se borra la memoria y se hace una cirugía. Pero se le ocurre esto también de los recuerdos. eh, Más o menos pide lo mismo que pide el personaje de Schwarzenegger ahí en Total Recall, que es ser detective y todo eso, y empieza a recuperar su memoria. Eh, Llega a su casa, encuentra a un robot que parecía un tonel. Y bueno, era Lady Almaroid, que era su compañera de viaje en las aventuras que tenía Cobra. Y bueno, empiezan nuevamente las aventuras, ahora con esta nueva versión rubia. Bueno, esta serie tiene 31 capítulos, es bastante violenta y en esos años la daba Chilevisión tratando de competir con el canal 13 que daba Robotech. Ahora, lo que no sabía Chilevisión, o bueno, RTU o Canal 11 en esos años, era que esta serie era más para adultos que para niños. Aquí se ven desnudos, mucha violencia, pero eh, pasar, bueno, de lo que veíamos nosotros en ese tiempo, que eran estos animes más sencillitos, a esto fue complejo. Creo que esta serie incluso acá la cortaron, la dejaron de dar. Después con el tiempo uno las busca y las encuentra enteras. Son muy pocos capítulos, las han remasterizado varias veces y tiene una segunda parte más moderna, no me acuerdo de qué año es, pero esta versión original es la que nosotros veíamos acá en los tiempos ochenteros. Tiene sello OVAs también. Los OVAs son como películas del anime que estamos viendo. Bueno, muchos deben conocerlo por las películas de Goku, que tiene como un montón. Eh, pero bueno, estas mantenían la historia de lo que era Cobra. Si bien lo que hacía era más que nada ahondar en ciertas historias que no quedaban muy bien dateadas en los capítulos. O sea, como que le faltaban ciertas cositas y los OVA los iban rellenando perfectamente. Ahora, con el siguiente yo creo que yo creo que todos lo han visto, por lo menos los ochenteros, setenteros. Esto generalmente lo daban en el programa Pipiripao. No sé si lo dieron en otro lado anteriormente. Este era el Festival de los Robots. El Festival de los Robots contaba con
creo que eran, a ver, eran 4 historias, me parece. Estaba el Gladiador, el Vengador, el Super Magnetron y el Galáctico. Sí, eran 4 historias. Bueno, eran 4 animes, ¿eh? Eh, Cuando empezaba el Festival de los Robots no siempre era secuencial, o sea, un día te daban, no sé, por el Gladiador y al otro día el Galáctico, era como que había que pillarlos. Y bueno, son distintos personajes. Por ejemplo, en el caso del Galáctico, es una especie de cyborg que tiene que acompañar a una princesa a un planeta donde con la presencia de ella o su cultura podía hacer que el mundo nuevamente mejorara, porque ya estaban como mutando ciertas personas por la falta de este tipo de energía, que no me acuerdo muy bien del nombre que le decían. Estaba el Vengador, que era este personaje que andaba en moto, que lo vieron recién en el tráiler. No, ese es el Gladiador. Ese es el Vengador, ¿m? Que el robot era solamente el cuerpo y el personaje principal a través de unos guantes se golpeaba los puños y él se transformaba en la cabeza de este robot gigante. Ahí está. Primero en un robot pequeñito y después en la cabeza. Y él peleaba contra Medusa. En serie bastante buena y bastante originales para lo que nosotros podíamos ver en esos años. Y bueno, vamos a ir con el último anime que les traigo hoy. Acuérdense que ya las próximas semanas vamos a ir viendo otros animes de otras épocas. Esperen un minutito que tengo que cargarlo. Ya, yo creo que este es el que empieza ya el concepto de anime ya. Si bien, como les decía, hay un montón de animes que se daban en esos tiempos, 70, 80. De hecho, me faltaron un montón que yo creo que ustedes ni siquiera se acuerdan. No sé, Marino Boy, como les mencionaba recién, Remy, Marco, eh, ¿cómo se llamaba esta de la flor de 7 colores? No me acuerdo cómo se llama. Bueno, ya me acordaré. Pero había un montón de animes que eran más como eh, más niños. Pero en los 80 nos aparece esta joya para esos años, que se llama Robotech. Bueno, esta es una serie armada en Estados Unidos. Esta es del anime llamado Macros, donde no me acuerdo qué productor quería entregar eh, esta visión de los mechas, pero la primera versión de Macros creo que tiene, no sé si eran 17 no me acuerdo si eran 12 o 17 capítulos. La cosa que las series en Estados Unidos tenían que tener más de 20 capítulos para poder ser una temporada. Y este tipo agarra 3 series distintas que algo tenían que ver y las mezcla y les da un sentido. En la primera saga vemos a Rick Hunter, que es este piloto de Baritech, que son esos aviones que después se transforman como en especie de robot. Peleaban contra los Centra Eddy. Eh, la segunda etapa se supone que hay un hijo o una hija del personaje principal, pero eso es parte de la historia que cuenta el productor que armó esta serie. Son 3 series totalmente distintas que se unen en Estados Unidos y forman una, entre comillas. Es una serie, bueno, es una de las revolucionarias de los años 80. Yo creo que de aquí ya parte ya el concepto anime, por lo menos en Chile. Después, bueno, de eso vamos a empezar a tener varios otros animes bastante importantes que ya
cementan el camino para lo que es hoy, entre ellos el mismo Dragon Ball, que ya estaremos hablando de ellos. Robotech, bueno, la versión occidental es del 85. El creador original de la serie es Shoji Kawamori, y el que lo armó ¿cómo se llama? En Estados Unidos, Harmony Gold. Como les decía, reúne 3 animes que son totalmente distintos, pero en Estados Unidos hacen calzar estas 3 historias para que sea una continuidad, cosa que no es, son 3 historias distintas, que sí involucran a los extraterrestres invasores, que son los Centraedi. Ahora, gracias a esto, bueno, tuvimos harto anime más para después, ya con un concepto distinto, y llegamos a lo que podemos ver ahora. Bueno, esos son los animes por ahora que les traigo. Como les digo, se quedaron harto en el tintero. Había un montón de animes que llegaban acá, pero que para nosotros no eran más que nada monito animado. Me faltó, no sé, pues, Doraemon, Raponchi, hay un montón de monos que podríamos hablar. Eh, pero bueno, los vamos a dejar ahí para algún otro capítulo, a lo mejor más nostálgico ahí, con la ayuda de algún amigo ahí que nos eh, comenta aquí con nosotros. Eh, Vamos a dejar el programa hasta acá hoy día. Ando medio tomadito de la garganta. Eh, Acuérdense de que hoy día se estrenaron Los Pitufos. Acuérdense que la próxima semana ya se estrena Los Cuatro Fantásticos. Acuérdense que ya está la preventa en Cinépolis, sobre todo aquí en Cinépolis Quillota, donde pueden ir a ver todas estas películas. Y si se quedaron rezagados con alguna, todavía está Cómo entrenar a tu dragón. Está Superman, que se estrenó hace nada, hace una semana atrás, y que parece que va bien en la recaudación. Hay una de terror ahí que es lo que hicieron la semana pasada, si es que no me equivoco. Bueno, hay un montón de otras películas que pueden ir a ver a Cinépolis, sobre todo el Cinépolis de Quillota. Y bueno, saludamos también a los amigos de Gamehouse que nos recibieron la otra vez. Y esperamos ahí volver un día a grabar nuevamente. Eh, Sigan con la programación de Perilla Radio. Hay hartos programas que ustedes pueden ver de lunes a sábado, bueno, de lunes a domingo en realidad, porque en domingo también hay un enfoque político que pueden ver ahí más o menos al mediodía. Pero hay una serie de programas que ustedes pueden ver en Perilla Radio. Bueno, lo dejamos hasta acá. Nos vemos la próxima semana con otro tema. Adiós.